En esta ocasión, en Cultura Grimos, vamos a hablar sobre el proyecto MK Ultra, el proyecto de control mental de la CIA. ¿Cuál es su historia? Se inició a principios de los años 50. Una de las teorías es que después de la guerra de Corea, eh, soldados estadounidenses que habían sido prisioneros en esa guerra manifestaron su repudio, su rechazo de la intervención de Estados Unidos en esa guerra, que por otro lado fue el inicio de los enfrentamientos en la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia principalmente, aunque también participó en esta guerra China. Estos soldados, al manifestar que era inadecuada la intervención de Estados Unidos en esa guerra, hizo pensar a la CIA y al ejército de los Estados Unidos que probablemente habían sido manipulados, habían sufrido una especie de lavado de cerebro. Entonces, a partir de ahí, la CIA y el campo del cuerpo químico del ejército de Estados Unidos iniciaron proyectos de armas biológicas y, y de armas tóxicas, de gases, de drogas, para intentar manipular la voluntad de los espías, de los prisioneros, etc. Cabe hacer mención que este video, este contenido, no tiene una tendencia a especular, no tiene una tendencia a exagerar los acontecimientos y a mezclarlos de forma fantasiosa, sino que se basa estrictamente en historia, con tendencia a la política, a la sociología, a la historia militar, por supuesto, y a la economía, que ha ejercido principalmente Estados Unidos durante todo el siglo XX, sobre todo en el transcurso de la Guerra Fría. Esta referencia, este video, como siempre se ha dicho en Cultura Grimos, es apenas un indicador para provocar el interés y que ustedes investiguen más material sobre el tema. Entonces, sabemos por los datos que les voy a decir a continuación, que son los datos fidedignos históricos que se conocen. El proyecto MK Ultra tiene como finalidad rebajar, someter la voluntad del enemigo a través de acciones de armas biológicas, de armas químicas, de la tortura y de la degradación anímica y mental del adversario, para que dé testimonio, para que exprese los planes del enemigo. Son técnicas que se utilizan en interrogatorios, pero llevadas al extremo. Este proyecto MK Ultra de la CIA ya sufrió su primera sanción por parte del propio gobierno de los Estados Unidos en 1953. ¿Qué sucedió en esa fecha? Bueno, el director de la CIA en ese entonces era Allen Dulles, y el primer encargado, el primer jefe directo de este proyecto fue el doctor Sidney Gottlieb, conocido como el Doctor Muerte. Y se obtuvo del Congreso un presupuesto de cerca de 90 millones de dólares para iniciar estos experimentos. Pero uno de los primeros encargados principales de este proyecto, subordinados del doctor Sidney Gottlieb, fue el doctor Frank Olson, quien muriera en circunstancias muy sospechosas, muy misteriosas. Se había dicho que se había suicidado, que se había arrojado de un hotel donde se hospedaba, pero tiempo después se reabrieron las investigaciones y se descubrió que se le había suministrado LSD sin su consentimiento. La familia de este doctor recibió una indemnización en el año de 1994. Este proyecto MK Ultra finalmente desapareció en 1973 por las investigaciones que el propio Congreso de Estados Unidos hacía hacia el interior del país.
Existió el Comité Church y la Comisión Gerald Ford, también mencionan a la Comisión Rockefeller, que investigaba las acciones del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos dentro de su propio territorio y también en territorio canadiense. Se destruyeron todos los documentos, todos los archivos que estaban detrás de este proyecto de la CIA, pero sobrevivieron algunos testimonios, algunos documentos que estaban fuera del alcance de la gente de la CIA y que no se pudieron destruir por completo. Unos de esos folios fueron recopilados por reporteros del New York Times y lo publicaron en 1974, donde se hacían importantes revelaciones. Por ejemplo, varias universidades de Estados Unidos estuvieron involucradas en este proyecto. Instituciones de investigación privada también colaboraron con la CIA en este proyecto y se sometieron en contra de su voluntad a experimentos de tortura, de aislamiento, de suministro de drogas, para ver los efectos que tenían sobre estas personas, repito, siendo el objetivo principal aminorar, reducir su voluntad para poder entonces manipularlos según su conveniencia, siempre con objetivo político militares, sobre todo en el marco de la Guerra Fría. Incluso aquí hay un dato curioso. Ted Kaczynski, apodado el Unabomber, fue un terrorista, digamos, local al interior de Estados Unidos. Él estudió un doctorado en química en la Universidad de Harvard. Después se aisló, vivió en unas cabañas, si mal no recuerdo, en Montana, y desde ahí fabricaba de forma casera las bombas y tuvo varios objetivos que sí tuvieron éxito para sus intereses. Finalmente fue capturado, fue llevado a prisión, pero él dio testimonio que había sido sometido a unos experimentos en la universidad donde él se encontraba. No se quiere decir con esto que sus actos terroristas fueron provocados directamente por esta situación, en dado caso de que efectivamente haya sido una de las víctimas del proyecto MKUltra, pero es algo que se tiene que tomar a consideración. Bueno, entonces se descubrió que las personas sometidas a estos experimentos, ciudadanos estadounidenses y ciudadanos canadienses, fueron en contra de su voluntad sometidos a estos experimentos. Incluso el presidente Bill Clinton pidió perdón de forma oficial a las familiares de estas víctimas. Y con eso se cerró el caso del proyecto MKUltra. Sin embargo, se sabe también que hay proyectos similares que serían su continuación, que bajo otros aspectos, bajo otras regulaciones, siguen subsistiendo. Yo recomendaría mucho, como lo van a ver en la descripción, un reportaje amplio que hizo la revista mexicana en línea Contralínea, precisamente para que empiecen a tener un panorama amplio, una visión general de este proyecto y después, si es de su interés, pudieran consultar más bibliografía. Pero lo importante es que hay que tener un panorama general de esta situación, que fue un proyecto, un intento que ha de haber tenido su éxito, ha de haber tenido sus fracasos, pero que fue un intento político-militar dentro de la lógica imperialista de Estados Unidos, sobre todo en la Guerra Fría, para conservar su dominio, su hegemonía político-militar, sobre todo teniendo en cuenta que tenía un gran adversario como la Unión Soviética y también en menor grado en ese entonces como China. Y eso hay que enlazarlo con otros proyectos paralelos de la CIA, por ejemplo, su intervención en América Latina, de eso hablaremos en otro video, para derrocar, para dar golpes de Estado y tumbar
gobiernos de izquierda elegidos democráticamente o de algunas revoluciones que llegaron por vía de las armas, de tendencia de izquierda, que fueron hostigados, que fueron asediados, que sufrieron golpes blandos, que estuvo ahí la CIA interviniendo directamente. No olvidemos el caso de la captura del Che Guevara en Bolivia. Y asimismo intervenía en los movimientos de liberación nacionales de las colonias europeas en África durante el último cuarto del siglo XX, que ha intervenido en Medio Oriente con su aliado estratégico que tiene ahí, que es Israel, y todo eso se enmarca en este proceso de la Guerra Fría y del dominio imperialista que tuvo Estados Unidos durante el siglo XX. Muchas gracias. ¿Qué te pareció la inducción a este tema del proyecto MK Ultra? Deja tus comentarios, comparte nuestro video. Ya nos estaremos viendo en otro video de Cultura Grimos que difunde contenidos populares desde una perspectiva de izquierda. Muchas gracias.